importancia de ellos. Entonces, vamos con el primero. Aquí está. Excavación en el yacimiento de los Alcaparros. Eso queda, ese sitio queda, digamos, no al frente, sino diagonal. No sé si ustedes conocen o se ubican dónde queda el Colegio del Carmen. Por la vía que va desde Sopó hacia el Salitre. No sé si se ubican ustedes dónde. No, Sí, yo lo sí, ubico. sí. En este momento, ahí se está construyendo una báscula, junto a un peaje nuevo que instalaron. Ah, ya, sí. Es ahí al lado de la carretera, ¿cierto? Ahí Sí, se ve perfectamente estos toldos, ahí justamente al borde de la carretera, en la parte más elevadita de Neusa. exactamente. Entonces, ahí está este sitio de los Alcaparros. Esta es, digamos, una panorámica de parte de la excavación, porque esto es un área enorme. Estamos hablando de cerca de un sitio que puede tener cerca de 1.800 metros cuadrados de extensión. Inmenso. Le pusimos Alcaparros porque así es el nombre de la finca donde se encontró esto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mostrar un poco cómo es nuestra labor para ilustrarlos a ustedes. Un poco, mira, aquí se puede dimensionar lo grande que es el sitio. Aquí se están excavando unos restos óseos. Aquí hay otros restos óseos dispuestos. Y aquí, esto, bueno, la foto nos ayuda mucho, pero bueno, esto es un depósito enorme de restos de fauna. Ahí se encontraron astas de venado, huesos de roedores, de pescado, espinas y una cantidad enorme que apenas está en proceso de clasificación preliminar, pero era un depósito de fauna enorme. ¿Sí? Perdón, Elkin, una pregunta en relación. ¿Ese depósito de fauna era exclusivo para depositar restos de fauna o era un basurero donde se encontró? Aunque en el sitio se encontraban dispersos algunos elementos, aquí esto pareciera como si hubiera sido el basurero dedicado a botar todo lo que nos consumimos. ¿Sí? Y asociado a esto encontramos muchos elementos hechos en piedra. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Por ejemplo, este es un parte de un esqueleto craneal de un individuo. Aquí todos los individuos se encontraron colocados en posición flexionada, es decir, en posición fetal. O sea, esos no pueden ser muiscas, ¿o sí? No son muiscas. No son muiscas. Yo les voy a explicar por qué. Todas las evidencias asociadas a estos entierros, con los restos de fauna que se encontraron, todas las evidencias asociadas son esencialmente herramientas hechas en piedra. Aquí no encontramos cerámica. O sea, es antes del periodo de Herrera. Este sitio puede estar contemporáneo con el sitio que les comenté en Soacha, que excavó el doctor Correal, que es Aguazuque. Aguazuque está para los 8.000 años antes del presente. Este podría ser contemporáneo, o si hay un rango de diferenciación, yo le pongo 1.000 años. Esto puede estar a los 7.000 años de antigüedad. O sea, y eran grupos de cazadores recolectores y horticultores. Porque nosotros imaginamos que aparte de eso, porque hemos encontrado algunas evidencias que nos remiten a eso, pero pues todavía, como les dije, yo ya no estoy en el proyecto, pero yo estoy seguro por esos contextos y por la experiencia que tengo, que estos grupos que se encuentran en este sector de Nausa eran recolectores básicamente. Y tuvieron que estar empezando a desarrollar formas incipientes de agricultura. Entonces, es importantísimo. Perdón, esa afirmación, sí, de asociar, o esa asociación entre el sitio de Sopó y el sitio de Aguazuque en Soacha, es la técnica lítica, o sea, la comparación, es el suelo donde se fue encontrado, la cronología, o sea, ¿cuál es la evidencia más sólida? Esto es lo que yo le estoy planteando es por asociación, ¿no? Falta todavía
que se puedan hacer los análisis de carbono 14 para este sitio, pero yo lo considero con base en lo siguiente. Los individuos que vemos acá, pues desafortunadamente yo no logré encontrar un plano que tenía, aquí se han encontrado cerca, a la fecha en que yo estaba, se han encontrado cerca de 80 individuos. Todos Así, depositados en posición fetal, ¿sí? Y colocados, digamos, como formando en varios grupos, formando como óvalos, ¿sí? ¿cómo qué? Perdón, no le Como entendí. óvalos, óvalos, una Óvalos. forma ovalada, ¿sí? O sea, tenían cementerio, tenían un lugar para Era un área de depositar sus enterramiento. muertos. Era un Sí. área de enterramiento y Una también forma de era un enterrar. área, por la acumulación de fauna, era un área de procesamiento de los animales que cazaban. Para nosotros tenía esa doble finalidad. Ahora, eso tuvo que haber ocurrido en diferentes épocas. Yo calculo que puede haber una diferencia entre 100 a 200 años de uno a otro, porque a la fecha que yo estuve se habían registrado 8 de esos anillos. Y esos anillos ovalados, donde se depositaban estos individuos, tenían como característica fundamental que todos presentaban, ¿cómo le explico yo? En el proceso de descomposición durante el enterramiento, porque esto está casi superficial, ellos fueron encontrados a 50 centímetros de profundidad, estaban ahí nomás. Ellos la profundidad de los enterramientos no era muy grande. Entonces, asociados a ellos encontramos o herramientas hechas en piedra. Además, comparando la disposición porque el trabajo de Aguazuque también refiere a un área de enterramiento. Y las características de la descripción que hace Correal son idénticas a las que estamos encontrando en este sitio de los alcaparros. O sea, Qué que son interesante. contemporáneos. Podemos decir que eso puede ser contemporáneo, por eso digo, y además puede haber una diferencia de 500, 1000 años, no sabemos. Eso solamente no lo puede corroborar cuando se tengan las fechas de carbono 14 para esto. Bueno, ¿Sí? pero importantísimo porque, o sea, en Sopó cambia porque hasta ahora se tenía conocimiento de que el poblamiento más antiguo, la presencia del hombre más antiguo, el registro era de 3000 años, del periodo Herrera, ¿no? Y ahora entonces nos vamos a 7000 años. Tenemos este hallazgo, sí, exactamente. Es importantísimo, interesante. Sí, Perdón, Camilo. ¿qué posibilidades de hacer la datación de este material hay? Pues ese es un compromiso que tienen los directivos de la perimetral, porque es parte de la obligación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para que se hagan los estudios completos. ¿Sí? Es parte del contrato. Claro, ellos tienen que hacerlo. No pueden evadirlo en ningún momento. Entonces, hay que esperar a ver qué resultados hay de estas dataciones, ¿no? Además, ahí se contemplan otra cantidad de estudios especializados, por ejemplo, toda la parte de antropología biológica, estos restos humanos, que estos se levantan y ser trasladados a un laboratorio. Allá se les hace digamos, una descripción básica, que llamamos la plantilla, la cuarteta básica, donde se describe posición en la que estaba, elementos asociados, y un poco se puede definir edad, estatura y sexo. Y hasta ahí se llega. ¿Mm? Sí. Porque pues igual ya vienen estudios más detallados que se hacen en laboratorios de antropología forense, que tendrán que contratarlos y tendrán que pagarlos. ¿De acuerdo? Sí, para poder tener un dato, bueno, de carbono 14 para comprobar. Pues yo Sí. aquí, como comentario adicional, yo había iniciado un proceso de convenio con el Laboratorio de Genética de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque es que la Universidad Nacional tiene un corpus de información genética de las poblaciones prehispánicas de la Sabana de Bogotá. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a dilucidar esas temporalidades, ¿sí?
y a ver si tienen alguna afiliación genética, porque esas son interrogantes que uno se plantea. De Sopó, ahí en Meusa, a Soacha, la distancia es enorme, a pie. ¿Sí? Sí, pero bueno, en aquella época, pero sabemos, porque también habían, bueno, claro que en esta época no, la evidencia se nota es con la cerámica que se encuentra a los lados de onda cerámica de estos lados, ¿no? Y Ajá. viceversa. Sí, Pues la foto no la tengo acá, no la logré ubicar, pero ahora les muestro un detalle que en el sitio de las excavaciones que se hicieron, lo que se están llevando a cabo ahí junto al Colegio El Divino Niño, sí, se encontró un marino, un caracol marino. caracol marino. Caracol. Claro. ¿Spondylus o no? No, 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 Otro no, tipo. eso no se ha identificado, todo eso está todavía, falta mucho todavía por hacer, pero obviamente las características serían un caracol marino, de origen marino, O sea que ellos indudablemente. desde aquella época, bueno, andaban, pero que iban a intercambiar si eran solo recolectores o cazadores No, no, esa también. época ya estaríamos hablando de muiscas, Ah, ya, ahí Es el está, es sí. en otro divino sitio, niño. no, Ah, no, sí, no es en este, sino otro sitio. sí, porque han Entonces, encontrado, sí. ahí está un poco la muestra de los restos óseos, la fauna que se encontró, un poco pues ahí, no en detalle, que es esto aquí que se Y encuentra. ese lítico, ¿No? ¿usted qué opina que es esa piedra Pues redonda con un esto, orificio? esto fue, en su momento se estimaba de que eso era una pesa para, para red, para pescar. Sí. Yo concluyo que no. Esto se utilizaba como onda para cazar. Ay, claro. Uy, sí. Pero La, entonces era con cuero al estilo de las no, no, esto flechas. es piedra. Ah, bueno, me imagino que las hojas tienen que haber hecho con cuero, con Ah, fique o de otra claro. manera, La onda algún que, elemento. Pero esto, porque ya está perforada a ambos lados, tiene la misma forma. sí. O sea, para meterle un Además, cordel y lanzarla el, o tam- algo. el tamaño, obviamente, la amarraban y lo utilizaban como onda para cazar. Uy, impresionante. Un Porque son ondazo pesadas, de incluso esos, pues son mataba a cualquier pesadas. animal. Sí, Sí, para mí era muy pesado para una pesca de red, pero yo concluyo que pudo haber sido utilizado para eso. como una onda, sí. Un arma. Un arma, sí. De Un hecho, arma para la caza. esto amarrado a una cuerda grande cuando se lanza y la persona experta, a un venado le enreda las patas y se cae. Y ahí queda. Claro. Eso es lo que utilizaban ese tipo de ondas para eso. Pues interesantísimo esta herramienta. Yo no la conocía, no la había visto, la descripción ni nada. Camilo, Bueno, ¿habías visto algo parecido? Me parece eso Creo que interesantísimo. sí. Y profe, ¿a usted qué le pareció cuando la vio? pues impresionante porque hay otra pieza que se encontró, más grande que esta, pero estaba en proceso de fabricación. O sea, apenas iban como en la mitad antes de cruzar la roca hacia el otro lado. Está en proceso de fabricación. Eh, mm, yo no conozco que esté reportada en ningún otro sitio. Está esa ahí exclusivamente, inclusive lo que habla Correal en su documento de Aguazuque no señala este tipo de herramientas para caza. Entonces, El tamaño es muy diferente, porque uno puede ver otros más pequeños que generalmente son volantes de uso o no, pesas, claro, eso no tiene pero nada el que ver con tamaño de volantes de esta es uso. Además es una roca diferente. Es arenisca un maciza, lítico pesada, completo. ¿Y cómo pesada. le abrieron el orificio? ¿Con qué le podían abrir el orificio? Ellos lo hacían con abrasión. Con otro instrumento le iban haciendo oración, oración, oración. Lo tenemos registrado por la pieza que encontramos, que estaba en proceso de construcción. ¿Sí? Es así. Entonces, utilizan otro tipo de piedra. Me imagino que además a eso le añaden arena y empiezan a hacerle abrasión para empezar a darle la forma. Entonces, es muy importante en este sentido esas cosas. No, interesantísimo esto. Yo leía también que en Sueva fue donde encontraron, pero encontraron un solo individuo con miembros flejados, ¿no? En un hallazgo que hicieron en Sueva. En Sueva, sí. Eso Sí, fue un trabajo que hizo también el profesor Correal. Eh,
como en el año 80, creo yo que estuvo haciendo esa labor por allá en Bueno, Sueva. Pues de este, estos hallazgos está también contemporáneo Nemocón. 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 Sí. Nemocón tiene las mismas características que este. O sea que Y Nemocón a Nemocón le hicieron un nuevo estudio, están en proceso en este momento, que lo está haciendo la profesora Ana María Groth con Sonia Archiva, Ujú. de la Universidad de los Andes. Están haciendo ellos un detallado estudio sobre Nemocón. Prácticamente lo reexcavaron, porque Nemocón fue labor que hizo la profesora Ana María Groth, creo que en el año 90, 94, no estoy seguro. Lo retoman, están en este momento en esa labor. Ellos estuvieron varias veces acompañándonos en este sitio y pues lo que comentan ellas es que dicen que es un contexto idéntico, idéntico, idéntico. Nemocón está con 9.000 años. Entonces, no estamos tan errados de pensar que esto puede tener una antigüedad más o menos similar a la de Nemocón o a la de Aguasú, que son contextos idénticos. es que es un hallazgo supremamente interesante. O sea, ya Sopó tiene mayor antigüedad de la presencia del hombre. En Sopó. Sí, en Sopó, sí. En Sopó. Sí, sí. Entonces, eso hasta ahí. Entonces ahora nos vamos para Lejanías del Valle. Lejanías del Valle queda ahí colindando con el Colegio del Divino Niño. O sea, si yo voy de Sopó hacia el Salitre, me encuentro el colegio primero, avanzo 200 metros y está Lejanías del Valle. Lejanías del Valle es un condominio que hay ahí. De esos condominios que yo le llamo las casas de interés social de Sopó. Sí. Entonces, en ese sector, eh, cuando estaban instalando unas redes de acueducto, se encontraron unos restos óseos, ¿no? Unos restos óseos. Se logró recuperar parte de los restos óseos porque pues, la retroexcavadora los afectó bastante y se inició un proceso de recuperación de este. Es que me devolví. Sí. Me devolví. Bueno, de recuperación de este sitio. Por ejemplo, mira, aquí empezamos a encontrar esto. Individuo también en posición flexionada. O sea, de la misma época, contemporáneo de los otros. No, 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 no. No, esa práctica como que es algo como que se mantiene en el tiempo, pero estos son de otra época, porque aquí encontramos cerámica. ¿Sí? O sea, ya Ya estamos hablando aquí, cerámica rústica, estos rústica periodo Herrera o periodo ya Herrera, más a periodo Herrera. periodo Herrera, exactamente. Pero con una complejidad bastante particular, porque en Lejanías del Valle y en el Divino Niño, aparte de encontrar estos enterramientos directos, llamamos nosotros directos, que son colocados los individuos directamente sobre el suelo, el hueco que hacen, colocados en posición fetal, empezamos a encontrar otro tipo de enterramiento asociado con esto. Y aquí lo tenemos. Esta es una panorámica del sitio ahí de Lejanías del Valle. También bastante grande. Enorme. Aquí se recuperaron creo que 54 individuos. No, En no el tengo otro eran 80, ¿no, 80. profesor? Sí, Y aquí 44, o sea, ya llevamos 120 120. pasados. Y todavía faltan los del Divino Niño. Imagínense. Entonces, aquí está la excavación del sitio y entonces aquí empezamos a encontrar estos, estos entierros que vemos acá. O Los sea, que ya como con una señalamos. especie de tumba o qué, ¿cómo es esto Son, son individuos que fueron enterrados eh, de tumba, no de boca arriba, ataúd? extendidos boca arriba, ¿no? Nosotros le llamamos de cúbito dorsal, Sí. extendidos boca arriba y siempre, casi siempre, orientados los pies hacia el oriente y la cabeza hacia el occidente. ¿Sí? O sea, estos ya son inicios muiscas. Estos ya son Porque, muiscas. sí, ¿Sí? Y por eso le llamaba la atención de la complejidad que tiene este sitio, que era un sitio dedicado exclusivamente para el enterramiento. ¿Por qué? Porque asociado a estos enterramientos muiscas, que entre otras cosas, las tumbas que aparecen aquí
fueron las mismas que escribió Álvaro Botiva para la piscina del Colegio del Divino Niño, ¿no? Son Sí, lajas de piedra colocadas en la parte perimetral de la tumba, del hueco que hacían, y colocaban el individuo y lo cubrían con otras lajas de piedra. se hace Y una colocaban especie, sobre los pies una ofrenda, ¿sí? Una o dos vasijas de sí, barro. rectangular, y son las tumbas rectangulares, y es que Son son, rectangulares. profe, y es que son muy similares. Yo no sé si usted conoció aquí en Sopó el primer hallazgo arqueológico que se registró fue Por Linder, sí, en 1935, correcto, sí. que fue Gustav Bollinger, el primer profesor de Linder, sí. arqueología que llega aquí a abrir la cátedra en la Universidad Nacional. Entonces, sí, y allí encontraron 42 tumbas. O De sea, Cancel. hasta ahora es el hallazgo más importante del que usted nos está hablando hoy, que se ha registrado en Sopó en cuanto a volumen, a extensión, bueno, No, antigüedad. además de estos individuos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, niños, y hay registro de dos mujeres que murieron y fueron enterradas cuando estaban embarazadas, o sea, con bebés no natos. O sea, Entonces, mueren embarazadas. mueren embarazadas y así las entierran en estas posiciones extendidas. ¿Cuál es la parte importante de acá? Esto está relacionado con el periodo Muisca, pero por ejemplo, esto que tenemos acá, ustedes ven aquí esta huella que está aquí, Sí, esto es una tumba de un entierro directo. Es decir, hay una persona que está ahí en posición flexionada. Y estas tumbas están asociadas al periodo Herrera. Estas son con el periodo Muisca. Es decir, que hubo una utilización del espacio con esa persistió. intencionalidad, ¿sí? Sí. Entonces, O lo sea, que no antes vemos, fueron, a ver, perdón si sí, entendí. Antes fueron el cementerio, el sitio de enterrar a los muertos en el periodo Herrera, y los muiscas adoptan ese sitio también para seguir enterrando sus muertos. exactamente, Sigue funcionando como el cementerio que hoy conocemos, como llamamos nosotros exactamente. hoy. La Sí, diferencia es que aquí el tipo de enterramiento es diferente, ¿sí? Totalmente diferente. De claro. una época con relación a la otra, ¿no? Sí, claro. Y Unos flexionados, o sea, la tumba es pequeña y véala, y las otras son tumbas rectangulares, ¿no? Que se llaman son así, grandes, de cancel. pues para el, digamos, para el promedio de estatura, que era unos 50 más o menos, para esa época, eh, ahí, digamos, registro, por ejemplo, en el Divino Niño, de un individuo que podía estar midiendo un 80. Grandotes. Y claro, Entonces, estos serían los, de hecho Bollinger reseña en su informe la presencia de unos cráneos o unos restos óseos humanos de enorme tamaño, sí, de individuos grandes, de sí. grandes O que sea, en comparación con la estatura normal de estos pobladores, no, como que no correspondía, ¿no? profesora, entonces estos primeros aquí habrían algunas tumbas de algunos contemporáneos de los muiscas de aquí de Altamira en el centro, ¿no? Del hallazgo de Bollinger. Sí, claro. Porque si son individuos altos, son de los primeros, o sea, los muiscas tempranos, el periodo temprano, ¿cierto, profe? No, la estatura no tiene que ver con el proceso de poblamiento. No, No. Yo pienso que es algo genético. Sí, puede haberse presentado, digamos, alguna anomalía de gigantismo, como pasa normalmente en una sociedad cualquiera. Entonces, este individuo era diferente en su estatura a a lo que comúnmente era la población que ocupaba esta región de ya. Sopó. Acordémonos que Sopó tuvo su poblado indio, ¿no? Y que era numeroso en la Sí, época de la en colonia. Sopó hubo tres aldeas Pero aquí muiscas. estamos Una, hablando, sí, aquí estamos hablando la de Meusa, que fue una de las aldeas antiguas, ancestral de acá. Hubo sí, otra aquí lo que es el casco urbano, era Cueca,
y el pueblo viejo Ajá. era el viejo Sopó, que el viejo Sopó viejo partía desde el puente de Sopó, desde el río Teusacá para todo lo que es Puente Sopó. Hoy en día, toda esa parte fueron dominios del cacique Sopó. De acuerdo, Sí, señor. de acuerdo. Entonces, aquí que tenemos la parte diferente de la forma de enterramiento que asocia un periodo Herrera, diferenciándolo Sí, con el periodo Muisca. Pues es la claro. temporalidad. Pues por las cerámicas que hemos encontrado es muy posible que estas tumbas Herrera tengan entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. No sabemos, pero son evidentemente Herreras. Y las tumbas muiscas pueden estar alrededor de los 800 a 1.000 años de antigüedad. Sí, o sea, contemporáneos con los de Altamira. Correcto, exactamente. Es que además el patrón de enterramiento descrito por Bolívar con este es idéntico. Es Y con el que idéntico. encontró un Botiva y Y con los que Álvaro reportó Botiva Botiva en la antes, sí. piscina, correctamente. ¿Sí? Aquí tenemos otro proceso de excavación. Mira, aquí tenemos el Mira, aquí esqueleto. está el individuo. Ese se ve alto, profe. Si nosotros miramos la escala que tenemos aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m aquí. Ah, bueno, no tanto, no es que sea. Sí, es la Sí, perspectiva la normal. que hace Sí, que se vea el individuo mucho más grande, pero por eso es que colocamos esas escalas para poder tener idea de cómo es el tamaño. ¿Sí? Y sí, esto es Muisca, este es un individuo Herrera colocado en posición flexionada. sí. ¿Sí? Claro, sí, en los mismos sitios. Ellos persistieron en el mismo sitio, lo preservaron también Sí, de siguieron habitación y como de la misma pauta. enterramiento. La Sí, misma pauta. El asunto es ¿por qué? Esa es una pregunta que surge. ¿Por qué? ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que ellos hubieran hecho una reocupación del sitio con fines funerarios, los muiscas, hablando de los Se muiscas? mezclaron, continuaron. Sí, Exactamente, entonces ahí es donde quedan esos interrogantes, que las labores de laboratorio que se hagan nos van a ayudar mucho a poder explicar cómo fue este fenómeno. Aquí lo que estamos haciendo son los registros de campo, sí. que son necesarios para control de la información. Y por ejemplo aquí mostramos una Ay, qué bonitos. parte de, por ejemplo, estos son Esto, restos de sí, fauna que se encontraron. Cerámica, casi siempre Herrera. cerámica Sí, es Herrera. naranja o Bueno, roja con pintura, bueno, perdón, naranja o crema con pintura roja. bueno, la En naranja diseños ya es variados. muisca, ya es pura muisca, Esto ya ¿no? es muisca, sí, claro, esto ya es muisca. Sí. Lo que hablaba ahora Camilo, por ejemplo, este es un volante de uso. El Ay, volante de uso sí, qué para bonito. hilar el algodón. Pero este ¿Sí? es en piedra, no es en Esto es hecho en cerámica. piedra, claro, Sí, totalmente hecho en piedra. Tiene qué ahí una lindo. representación de un ave, no se sabe Sí. qué, y con unos diseños geométricos muy particulares. De estos se han encontrado muchos volantes de uso con O sea, diferentes ya diseños. empiezan a utilizar los diseños geométricos. Claro, no, ellos ya lo Sí, venían utilizando los Herrera, inclusive ya venían con eso, porque eso es una cuestión, eh, digamos, de una percepción mental y sí, obviamente tiene que ser, a mi juicio, una comprensión matemática, porque esto, bueno, aquí no lo tengo, pero cuando uno lo mira hacia ambos lados, uno ve esta cara, la otra cara es idéntica, es igual. O sea, hay un sentido de proporcionalidad en eso. Y en la cerámica también se ve. Aquí tenemos un individuo colocado en posición frenada, pero miremos esto. Mira, aquí está esta cerámica. Miren la cantidad de sí, diseños que uno encuentra. sí, ¿Sí? sí. Esto ya sigue Esto es siendo muisca. muisca, Sí, esto porque es sí, muisca. tiene el estilo naranjo, que el estilo naranja fue definida, creo que por Broadbent, Silvia Broadbent, Es correcto, sí. para Sopó, ¿no? Para su entonces aquí aparece esa cerámica muisca y muchos fragmentos de vasijas con agarraderas o con asas Sí, que con llamamos asas, nosotros, sí. que son los típicos de los utensilios para uso doméstico. Pero, por ejemplo, esa que usted está señalando se ve bastante rústica, o sea que esa correspondería al muisca temprano, No, ese esto es fragmento, muisca ¿no? también, esto es muisca, Sí, muisca. O sea, son contemporáneos, lo que pasa es que hay
digamos, la intencionalidad del uso es la que le da su característica particular, porque esto Porque sí la es, ve uno bastante gruesa, las paredes y es bastante bastante, gruesa. Es que sí, quiere decir eso, que eso era una vasija utilizada para cocción, ya. Cocción de cocción de sal, alimentos. supongo, porque como en Meusa hubo un pozo de aguasal, ¿no? De allá secaban sal. Pero bueno, eso Bueno, fueron los Herrera, parece. entonces, esa es la parte que tiene que ver con el fin de cuál fue el uso que se le dio a este tipo de vasijas. Estas, pues, hay algunas que se muestran ahora completas, tendrían, por un lado, una función ritual y por la otra, una función de almacenamiento. Esta es una cerámica mucho más fina, mejor elaborada, muy delgada en comparación con esta. Entonces, por lógica, Sí, uno dice, oiga, esto tiene otra función diferente, ¿no? Sí, sí, porque es supremamente gruesa la una con la otra y si son contemporáneas ahí encuentra uno, se hace preguntas. ¿Por qué? Porque la una es para cocción, para que no se rompa, ¿cierto? Para que Correcto. soporte el calor. ¿Cocción de qué? Pues Sí, el asunto es saber qué cocinaban. Obviamente, sí, uno asume que no solamente, pienso, ¿no? El maíz, la chicha, los tubérculos, lo que ellos sembraban, sí, los frijolitos que también los se frijoles. encuentran. Sí, sí, yo sí. tenía una pregunta en relación a la cerámica y es, teniendo en cuenta los dos tipos de cerámica que se encuentran, ¿no? La cerámica más simbólica, más ritual y la otra que más de uso cotidiano. Esta cerámica simbólica se encontró, o alguna de ellas se encontró asociada a las tumbas. Claro, ¿Existe alguna forma de que nos, sí, de que esa evidencia nos diga un poco de la estratificación social de los muiscas aquí en Meusa, en Sopó? claro que No sí. sé qué. Claro que sí. Sí, Ahora más adelante les muestro un par de imágenes de figuras Bueno, completas que se encontraron. Las figuras completas solamente es posible hallarlas en tumbas. Del resto, todo lo que encontramos son fragmentos. o sea, ya ¿Por qué se colocan las vasijas en tumbas? Porque esa era su ofrenda, ¿sí? Lo que llamamos nosotros el ajuar funerario. el ajuar Siempre se funerario. colocaba, después de elaborada la tumba y haber colocado las lajas en todo el perímetro del hueco, se depositaba al individuo boca arriba, como les dije, con la cabeza siempre apuntando hacia el occidente, y a los pies les colocaban una o dos vasijas como ofrenda. O sea, los pies hacia el oriente para que sigan su camino hacia el sol, hacia Algo, el eso Padre. tiene que ver con Sí, esa simbología, sí, de acuerdo pues, y nos reafirma de que los muiscas sí eran muy religiosos en ese sí. sentido. Entonces, aquí les muestro un poco cómo es el detalle del levantamiento de individuos, ¿sí? Donde se hacen Y tomas de ahí está medida de todo planta, flejado. Mira, ¿sí? en Se la hacen, tumba pequeña, eh, pequeña como redonda, no, ese es no, esta, sí, ahí está con, lo que pasa es que nosotros le hacemos, excavamos el pozo, encontramos el individuo y le excavamos por los lados y le damos como un pedestal. esta es la tumba del pozo, para tener las tumbas que Sí, se llaman de exactamente. O pozo sea, porque son como un pozo, redondas esto es, ovaladas. este individuo está asociado al periodo Herrera, ¿sí? Sí, Este claro, también, y este también. Y siempre claro, están en posición flexionada. Son sí. del periodo Herrera. Entonces, toda la labor que se hace es tomar medidas de dibujo de planta, se hace microexcavación. Esta es una labor que puede demorar en un solo individuo para excavarlo y poder recuperar la mayor cantidad de información asociada a él. Se pueden gastar de 8 a 10 días por individuo. Imagínese Este tipo de usted. trabajo ahí, porque es una labor muy lenta, de mucho cuidado, porque la idea es que podamos encontrar algo que esté asociado a este individuo y poder también hacer una descripción de cómo fue que quedó el individuo enterrado en su momento, ¿no? Los individuos del periodo Herrera no tenían ajuar funerario, es lo que estoy Algunos se viendo. encontraron con ajuar funerario, pero era más bien, en uno solo se encontró una vasijita que parecía un cuenquito, como este tamaño, para que ustedes lo entiendan así, muy pequeño,
y en el otro se encontró una figurina hecha en cerámica, una figurina mm, antropomorfa, pero casi siempre se encontraban era algún tipo de herramienta hecha en piedra que puedo utilizar. Era su herramienta con la que trabajaba. Sí, su artefacto. Ya vean, entonces aquí tenemos el dato, 46 individuos se recuperaron ahí, en Lejanías del Valle. Imagínese. Y aquí está Sí. otra panorámica de planta de la excavación ahí de Lejanías del Valle. Imagínense, esto también fue un área muy grande, mucha concentración de individuos, y bueno, eso ya, esta labor ya se terminó. Se terminó en agosto, creo que el año pasado. Sí. Bueno, vamos al siguiente yacimiento, que es el Liceo Campestre Vino Niño. Aquí empezamos a encontrar tumbas de cancel, las mismas que reportó Álvaro Botía, Sí. tumbas de cancel. Pero a diferencia de las que están con Lejanías del Valle, y estando tan cerca, eso es un marcador importante para nosotros. Aquí las tumbas están dispuestas de una manera más, están más juntas unas de las otras, ¿sí? La orientación sigue siendo la misma. En algunos casos, ajuar funerario. Muchas veces, debido a que eso está pegado a la carretera, y además ha habido cantidad de actividades por diferentes épocas, me refiero de 1950 para acá. Siembra y eso, que había mucha Sí, siembra. Sí. estas tumbas, el techo colapsó, o las lajas se dieron, ¿sí? Se partieron y afectaban la transición inicial de los huesos, dañando los cráneos, los aplastaban. Ah, Por esa razón. Entonces, mira lo que les decía, aquí está. Aquí está este individuo en posición extendida y aquí está la Juana. ay, Dos qué vasijas. lindas, sí, qué vasijas tan lindas. Siempre Sí. el chorote y la de 2 asas, ¿no? Es correcto. Es muy repetitivo esto, contar ese tipo de evidencias. Ya es puro muisca, esto ya es, Ujú. sí. Por ejemplo, mira, aquí tenemos otro individuo y aquí está una vasija más grande y otra más pequeña. En todo el proceso, a la fecha en que yo estuve, se habían recuperado 35 individuos. De estos De últimos. hecho, a la Sí. fecha actual, esto ya tiene que ir por más del doble. ¿Sí? Pero a 30 esa y fecha, pico. 35 individuos. O sea que ya llevamos como 160, alrededor de Ajá, 160. 160 individuos. Es una suma enorme de restos óseos humanos que se han recuperado. Impresionante. Y aquí está una muestra de las vasijas. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, Entonces, esas vasijas negras! Yo no las había visto, qué no, estos no hermosura. son vasijas. ¿No? ¿Qué es eso, Estos son, profe? bueno, me faltó haberles manejado un poquito con una escala. Esto es pequeñito, esto es como una moneda de 200 pesos en tamaño, ¿sí? De grande de las nuevas. Esto es lo que yo le decía, esto es un volante de uso. Ah, ya, pero Miren los rarísimo. diseños que Sí. hablábamos, los diseños ¡Uy, qué matemáticos. lindos! ¿Sí? Que esto para mí tiene una lógica matemática y tiene que ser conocimiento de eso. Muy abstracto, pero debe existir, ¿cierto? En ese momento, porque eso tiene que haber un significado. Por ejemplo, este es otro volante de uso, pero se encontró ya fracturado y se puede ver este diseño que traigo aquí. ¡Qué bonitos! Muy complejo. Claro, pero eran todos unos artistas los que hacían todos estos diseños, estos dibujos en la Además que cerámica. esto es hecho en piedra. Esto es Imagínese. piedra pulida y tallada. Y es diminuto, o sea, es una cosa... ¿El otro volante también es en piedra o ese sí es Este cerámica? también es en piedra. Y ahí se ve que se alcanzó a levantar Sí. un poco la patina y se ve Sí, la superficie de la roca ahí. Entonces, imagínese. está eso. Y aquí están vasijas que se recuperaron. Es un ejemplo de las que se han encontrado porque hay La bastante. particularidad del color naranja, ¿no? ¿Será por El la color greda? naranja. Sí, Y esto es muy muisca, este tipo de botellón así, Sí. con el cuello alto. Muy muisca. Esto tiene pintura
roja con diseños geométricos en el cuello, ¿no? Representando el cuello. Sí, qué bonitas. Ruth, Sí. perdón, una anotación por si quieren investigar posteriormente de pronto para otro programa. Pero en relación a lo que Elkin anotaba de la importancia o de las figuras geométricas y de la importancia que debe el simbolismo, solo quería decir que Raizel Dolmatov en uno de sus obras, Los chamanes de la selva pluvial, los chamanes de la jaguares de la selva pluvial, tiene toda una teoría sobre los fosfenos y cómo estas figuras geométricas muy típicas, triángulos, círculos concéntricos, son reflejadas arquetípicamente en todas las sociedades, especialmente en los artefactos simbólicos como cerámica. Es un pequeño paréntesis. Claro, Camilo, de acuerdo, eso tiene que ver con esa, digamos, espiritualidad que se tenía y que algunos se acercaban más a través del consumo de psicotrópicos. ¿Mm? Entonces, aquí es muy posible, yo me atrevería a manifestarlo de esa manera, porque es que el consumo de psicotrópicos para las comunidades del Valle del Magdalena estarían limitados al consumo de la hoja de coca, pienso yo. No sé si hay evidencias en este momento sobre eso, pero sí se sabe, por ejemplo, que desde los llanos orientales había un comercio intenso de yopo. De yopo, así es. ¿Sí? Y aquí se manejaba también la brucmancía. Okay. Hoy en día algunos grupos muiscas están haciendo algunos rituales y ellos usan la brucmancía más conocida como el borrachero. Borrachero es una cosa fundamental que uno la encuentra por todos lados ahí en Sopó, en todas partes hay borrachero. Así es, ¿sí? así es. La famosa escopolamina. De ahí La extraen la famosa escopolamina. escopolamina. Sí. Y más de 20 alcaloides. Claro, es cierto. No me había acordado de eso, pero eso también es otro elemento que además está disponible y abunda, ¿no? Profe, una pregunta sobre esta vasija de cuello alto, en otros lugares también la ha encontrado. Es que yo recuerdo que en el hallazgo del profesor Botiva hay una vasija también, sino que tiene una figura zoomorfa ahí, es un Sí, esa es animalito una como una particularidad. lagartija. Esta no la tiene, pero uno mirando, por ejemplo, las vasijas que hay en el Museo del Oro y en el Museo Nacional, esta forma es muy recurrente. Y por lo común, sobre la base, abajo del borde o la boca del cuello, en la parte media alta, diseñaban una figurina antropomorfa. Sí. Esta no la tiene, pero esta tiene es pintura. Entonces, son diferentes manifestaciones, pero esta forma es Sí. muy recurrente. Muy Muy recurrente recurrente, listo. del Muisca tardío ya. Estamos hablando de hace 800 años posiblemente, Ya. no así. Listo, sí. Bueno. Entonces aquí vamos en 3 sitios arqueológicos. Resumiendo, Alcaparros, Lejanías del Valle y Divino Niño. Y aquí nos vamos a remontar a una cosa que pusimos en el yacimiento de los Búfalos. Este es un sitio que se encontraba en la vía a la Calera, más o menos a la altura de, ¿cómo es que se llama este condominio que queda antes de llegar a la Calera? Macadamia, puede ser. Macadamia, correcto. Antes de llegar a Macadamia. Esto se inició porque se asumía que esto estaba, el perfil de la carretera afloraba esta laja de roca y se asumía que esto podía estar asociado a una tumba. Pues se hizo todo el proceso de exploración, aquí lo mostramos. Uno por lo común escoge una franja y aquí la cogimos de 200 metros y le hicimos pruebas de pala cada 5 metros.
¿Para qué? Para ubicar un sitio donde poder hacer un corte arqueológico o excavación, que es lo que se viene haciendo aquí con detalle. Esto es una cosa totalmente diferente a lo que hemos visto. Porque aquí no se encontraron tumbas, aquí no se encontraron piezas completas, no se encontraron sino solo cerámica, pero fracturada, fragmentos de cerámica. Y esta laja que estaba aflorando en el perfil de la carretera correspondía a esto. No era una tumba, era una laja que colocaron ahí con alguna finalidad. No podemos entenderlo porque cuando levantamos la laja, debajo habían cantos rodados. Esos cantos rodados fueron colocados ahí intencionalmente. Los cantos rodados, para que sepan, son las piedras de río que son ovaladas, redondas, que tienen esa forma debido a que el agua las va desbandando esa forma redonda, entonces le llamamos cantos rodados. Se encontraron 4 cantos rodados que no sabíamos por qué los colocaron ahí, pero tuvo que haber tenido alguna función. De eso, lo que encontramos fue esto. Esto es un ejemplo. Esta cerámica, que es una cerámica burda, están acá. Aquí está un fragmento de un asa, parecidas a las que vimos allá en el colegio de Divino Niño igual. Y además de eso, encontramos este tipo de materiales. O sea, esos son puros líticos antiguos. Puros líticos, sí señora. Sí. Estos son herramientas que fueron fabricadas en una roca que llamamos nosotros chert, que es muy abundante en la sabana de Bogotá y que es una roca de una dureza enorme. Además que tiene una particularidad, que tiene una fractura concoidal, es decir, cuando yo la golpeo con otra roca muy duro, ella se parte y forma ondas concoidales y eso permite que se formen filos. Por eso escogieron eso como materia prima. Aquí vemos uno que fue hecho por percusión y luego tallado para formar este filo que está acá y este que está al interior. Estos son prácticamente como cortadores y estos son raspadores. Y esta es la cara lateral y esta es la cara frontal. Esta es una misma pieza. Se nota que está fracturada. Partida, sí. Sí, esto era un cincel. Claro, con el cual hacían o sea, líticos, pero los muiscas también usaban líticos. Claro, pero estos desde luego. La piedra siempre fue utilizada por las comunidades prehispánicas, siempre, con diferentes intenciones y con diferentes técnicas de elaboración, pero siempre piedra porque ellos no conocieron metal diferente al oro o al cobre. No conocieron el hierro ni conocieron el acero. Bueno, el acero es una aleación más reciente, pero bueno, no tenían ese conocimiento. Entonces, todas sus herramientas durante todo su proceso lo hicieron en piedra. Siempre, siempre. Siempre se hizo en piedra. Sí. Y vamos al último sitio que es Timaná. Timaná Cruz el Salitre. Esto es ahí adelantico, 400 metros adelante del Cruz del Salitre, ya tomando la vía a La Calera. ¿Sí? Para que ustedes ubiquen. Sí. En este sitio habían reportado que ahí se encontraba cerámica herrera y en la exploración que hicimos no encontramos absolutamente nada. Antes habían hecho un estudio previo y se habían encontrado cerámica herrera que era muy posible encontrar. Entonces, qué disculpa con el vendedor ambulante, pero ¿qué hacemos? Encontramos esto. Estos son adoquines de barro. Baldosas de piso. ¿Sí? Empezamos a encontrar esto. Y esto obligó a que se hiciera una excavación mucho más grande. Y aquí vamos mirando y empezamos a mirar que encontramos un piso de una vivienda. Aquí está toda parte del piso porque esto fue alterado. Y aquí, esto tiene más o menos 45 metros de largo, un muro de contención hecho en piedra. ¿Sí? O sea, esta sería la primera, una zona la primera casa que se levantó en Timaná. Entonces, eso fue de un encomendero, Juan Avellaneda. El encomendero. Pues, a ver, nosotros de esto tenemos que esperar porque
Bueno, aquí ya lo vemos en detalle, cómo están los adoquines, el muro de contención, partes ya que habían sido intervenidas, pero se recuperó. Nosotros, los arqueólogos, para poder tratar de hacer una aproximación hacia la temporalidad, aquí decimos que es muy probablemente de finales del siglo XIX, 1890-1900, algo así. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos esa, digamos, temporalidad relativa con respecto a los materiales que encontramos durante las excavación. Entonces eso es reciente. Aquí tenemos una cerámica, esto es una cerámica vidriada, que era muy característica de esa época de finales del siglo XIX, ¿sí? Esa cerámica vidriada, que inclusive se encuentra mucho allá en el sector histórico de la Candelaria. Era la cerámica que se utilizaba para esa época. Este, por ejemplo, es vidrio, y este tipo de losa, que es muy característica con estos diseñitos que tiene. Esto era muy utilizado en esa época, en finales del siglo XIX. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros tratar de hacer esa aproximación. Encontramos un asadón, esto es losa vidriada, y un canto rodado. Eso solamente cuando tengamos fichas de carbono podríamos saberlo también, pero por esos materiales asociados es que considero que puede estar ubicado en esa fecha. En esa fecha, sí. Además, mire, está el artefacto este que es de hierro ya para la tierra, para las siembras, y ya del siglo... Este es el asadón. Sí. Ah, sí, el asadón, sí. Sí. Claro, sí, exactamente. Entonces, todo eso nos conlleva a que eso sea así. Entonces, ahí damos esa parte final de descripción de los 5 sitios de los que se excavaron y se están excavando en este momento. Entonces, les recuerdo, empezamos desde el más temprano. Nosotros le decimos temprano al más antiguo. Claro. Si es que sí. nosotros manejamos el tiempo de otra manera. Entonces, el más antiguo, que es el de Alcaparro, donde encontramos estos individuos enterrados y que tienen contemporaneidad relativa en el tiempo con Aguazuque, con el Mocón, ¿sí? Después encontramos los enterramientos asociados al grupo Herrera, Imperio Herrera, perdón, y los asociados a las sociedades mixtas. Y se me olvidó decirles un poco el de los búfalos, esto por esta cerámica esto puede estar relacionado ya con la última ocupación muisca del territorio de esa parte del valle del río Tegucigalpa. Aquí esto puede tener 500 años de antigüedad. Está muy encima al momento de contacto con los europeos, ¿sí? Entonces, bueno. Y aquí vamos allá, entramos en la parte, aquí hay una descripción breve. Entonces, lo que les hablaba hace un momento de que dentro de la literatura arqueológica se hace una distribución temporal de las ocupaciones, y acá cada ocupación, de acuerdo a sus características, se le identifica a través de un término específico que hace relación a su modo de vida. El paleoindio, que era lo que hablamos anteriormente, que está fechado, aquí está 17.000 antes del presente y 7.000 antes del presente. Es decir, los grupos nómadas organizados en bandas habitaban en refugios rocosos y subsistieron principalmente por la caza de grandes animales, lo que les hablábamos de la megafauna, ¿no? Como el mastodonte y el caballo americano. Elaboraban sus herramientas de caza en piedra y hueso. Los hallazgos arqueológicos más antiguos han sido encontrados. Aquí hago la relación Pugensa, que ya habíamos mencionado, con 16.400 años. Los abrigos de rocoso de Tiritos de Zipaquirá y el Tequendama en Soacha, con una antigüedad cercana a los 14.000 AP. Otro sitio es el Abra, al oriente de Zipaquirá, con 10.460. Un poco, pues, como los más importantes. Vienen los cazadores recolectores, que están entre 7.000 antes del presente y el 3.000. Disminuyen las temperaturas y los pobladores tuvieron que cambiar sus formas de subsistencia,
cazaban pequeñas especies animales, pescaban, recogían musgos y frutos silvestres, habitaban en las orillas de las zonas lacustres y en los ríos. Desarrollaron un estilo de vida seminómada, ocupando campamentos estacionales. En Chía y en Aguazuque, Soacha, se reportaban hallazgos relacionados con estas bandas de cazadores-recolectores. Aquí es donde ubicamos el sitio Alcaparros. ¿Sí? Los 7000 años. Alcaparros. Sí. Sí. Lo que llamamos alto formativo inferior, que es el periodo Herrera, que está entre el 3000 al 1500, y la población aumenta gracias al surgimiento de la agricultura en todas sus variedades. Se conforman tribus y la caza y la recolección pasaron a un segundo nivel de importancia en la supervivencia de estos grupos. La cerámica fue también fundamental en el establecimiento de estos grupos humanos. Sitios, Zipacón, Boyacá, Soacha, Sopó, Chía y Paquirá, dan testimonio de este nivel de desarrollo. El formativo superior, que ya es el periodo muisca temprano y tardío de 1500 a 500 antes de presente, hubo un aumento de la población y se estableció una organización política basada en los cacicazgos que ya habíamos mencionado, que era una reunión de varias aldeas bajo la figura del cacique. Época de gran desarrollo para los muiscas, construyeron aldeas y centros ceremoniales, desarrollaron un sistema de producción agrícola. En este periodo arribaron, bueno, aquí se me fue, llegaron los primeros españoles. Después viene la época de la colonia. ¿Por qué toco este tema? Porque tenemos el sitio de Timaná. ¿Sí? Es la que pensamos que está relacionada con la República, pero pues, para darle como una secuencialidad a esto, entonces hablamos de la colonia, que el contacto del mundo americano con el mundo aborigen rompe en toda la historia. Las poblaciones indígenas fueron dominadas y colonizadas dentro de un estamento judío-cristiano, dando origen a las encomiendas y a los llamados pueblos de indios. Aquí aplica algo muy importante que utilizamos nosotros, que es la toponimia, ¿no? La toponimia es que algo se mantiene, es que muchos lugares en Colombia quedaron como resultante de decir, por ejemplo, Meusa es una toponimia, ¿no? Está asociado a un poblado indígena. Lo mismo que Zipaquirá, Achancipá, todo esto. Sopó también. Tiene una relación toponímica. Sopó, obviamente. Y pasamos a la República. Para esta época la población indígena había sido reducida ostensiblemente y se dio origen al surgimiento de los mestizos o criollos, y con esto se necesitan las guerras de independencia que dieron origen a la República, siglos XVIII y XIX. Entonces, aquí vamos con la parte última que yo les quería explicar, que esto es bien importante porque es lo que nos permite entender cómo es esta temporalidad para poder ver la importancia de estos sitios arqueológicos. Esta es mi línea del tiempo. Aquí está la fecha más antigua, está hablando 14.000 antes del presente. Que es la que nos mencionó en Pubenza, ¿no? Que descubrió. Exactamente. Y aquí donde coloco el cursor, digamos que es el 2020. ¿Sí? Sí. Esa es mi línea temporal, desde la parte más antigua que le pongo referente y la proyecto y la dejo al año 2020. Entonces voy mirando hacia atrás, 200 antes del presente. Aquí está Timaná, el sitio del piso de vivienda que encontramos. ¿Sí? Me voy hacia atrás, 500 antes del presente, Búfalos, que es el sitio que les comentaba, que esa cerámica burda que encontramos. 1000 antes del presente, Divino Niño y Lejanías, asociado al periodo muisca temprano y al periodo muisca tardío. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y para Divino Niño y Lejanías, 2500 antes del presente, relacionadas con el periodo Herrera. Los puntos rojos son más o menos la temporalidad. Aquí falta un puntico rojo, pero bueno. Imaginemos lo que está acá. Y seguimos retrocediendo en el tiempo y nos vamos aquí al sitio Alcaparros. 7000 años antes del presente. Cazadores recolectores. Entonces miren esa temporalidad que tenemos. Yo podría decir fácilmente que tenemos una reconstrucción histórica de Sopó de 8000 años. Imagínense. Eso es algo. Pero si nos metemos más atrás, miren, aquí tenemos Pubenza, o sea, todo este periodo, todos estos vacíos que hay en esta línea de tiempo son enormes. Entonces la labor de arqueología que hay que hacer también es enorme porque falta mucho por hacer, muchos sitios por investigar
por hallar nuevas evidencias que nos remitan a ese pasado y que podamos, como les dije al principio, incluir en la historia a los que se quedaron sin historia. Esa es nuestra labor básicamente. Tratar de reconstruir cómo fueron los modos de vida de estas personas, cómo fue su actuar, su pensar, sus relaciones, el manejo del medio ambiente, cómo aprovechaban los recursos. Entonces, y lo hacemos a partir de las evidencias que encontramos porque estos periodos desde aquí hasta el 500, la única evidencia que quedó como un testigo de estas ocupaciones humanas fueron los materiales arqueológicos, representados en qué herramientas en piedra, las vasijas, los enterramientos, los restos de fauna que encontramos, porque no hay un documento escrito que nos diga eso. Esto nos toca hacer, esa labor de reconstrucción sobre esas evidencias porque no tenemos otra alternativa. Porque es que en la historia nuestra es muy abundante del año 500 para acá. Precisamente es porque llegan los españoles y con los españoles llegan los misioneros y los escribanos y son los que empiezan a documentar lo que ellos vieron, pero desde su perspectiva. Es decir, perspectiva colonizadora y obviamente no tenemos digamos, una descripción real de qué fue lo que ellos vieron cuando llegaron, porque ellos siempre hablaban de ser dominantes. Una sociedad que llega a ser dominante tiene una percepción diferente de la sociedad que se está haciendo colonizada. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, pero son información valiosa. Pero existe mucha, es porque está documentada en archivos. Entonces, esta es como la explicación final de que podamos entender la importancia de cómo ha sido el proceso de poblamiento, en este caso de Sopó, que es bien complejo, diverso, en todas sus expresiones que quieran, y además, pues todavía falta mucho. Esperemos resultados de laboratorio, a ver en qué termina aterrizando más las ideas que les he propuesto. Sí, pues interesantísimo. No sé si les quedó claro esta línea del tiempo que puse acá, sí, tratando de ilustrar cómo hacer. La línea del tiempo está muy clara, aparte de que pues dimensiona visualmente precisamente la importancia que la evidencia devela sobre Sopó. Sí, Sopó la importancia de Sopó como lugar donde se desarrollaron diversas sociedades a lo largo de 8.000 años, creo que pone a Sopó ¿cierto?, en un lugar muy alto como sitio arqueológico. Ahora, con una cantidad de evidencia y de material recogido tras estas investigaciones arqueológicas, de las cuales pues tenemos mucha suerte de que se han hecho, algunas con mayor rigor, otras con menor rigor, ¿sí? Pero creo que esta exposición, Elkin, ha sido muy, muy valiosa precisamente en confirmar esa importancia del Valle de Teusacar como un nicho especial para el desarrollo de las sociedades. Así es. Y creo que, y le doy el valor a la exposición porque creo que los hallazgos arqueológicos o que un hallazgo arqueológico solo se le ve la importancia si se pone en contexto como ha sido expuesto estos hallazgos arqueológicos que Elkin nos ha expuesto aquí en un contexto de poblamiento de la sabana de Bogotá súper amplio. Así que muchísimas gracias, Elkin, por la explicación y esperemos que todas esas dudas que quedan de cómo vivían, cómo se relacionaban, entrar en más detalles sobre sus formas de organización política, de estratificación social, pues con todas estas nuevas evidencias y estas piezas del rompecabezas que usted está aquí armando, ¿cierto? En este trasegar de la arqueología de Colombia, pues que los investigadores sigan llegando y los análisis sigan proporcionando estos hallazgos que hasta hace un tiempo no teníamos una línea de tiempo en Sopó tan clara como la que
se está develando hoy. Es así. Mira, hay una labor mientras yo estuve vinculado al proyecto y a la cual yo le doy mucha importancia, es la divulgación de estos trabajos. Se hicieron talleres en Sopó, se hicieron talleres en La Calera, se hicieron talleres en Huasca, se hicieron talleres con todas las escuelas de Sopó, de Huasca, de La Calera, incluyendo algunas escuelas de Choachí. En esa época pues, se presentaba la oportunidad de hacerlo. Pues ahora por la pandemia pues imposible. Pero sí yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y es que, como lo decía la profesora Rueda al principio, la falta de sentido de pertenencia de los pueblos del Sopó es algo que realmente preocupa. Preocupa mucho porque no hay como esa, digamos, iniciativa por parte ni de los pobladores ni de la administración pública de Sopó por ver qué va a pasar con este patrimonio. De hecho, se hicieron gestiones con la Casa de la Cultura porque hay una labor importante que falta, y es que una vez que termine todo el proceso de laboratorio, parte de los compromisos que se tienen con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es que hay que buscarle un doliente, alguien que reciba las piezas arqueológicas que se han recuperado. Ideal que eso fuera en Sopó, pero Sopó no tiene las condiciones. No tiene las condiciones. Sí. Puede que haya, por ejemplo, los miembros del Centro de Historia de Sopó están tratando de jalonar la recuperación de un espacio que está en Briceño, que es la estación Antioquia, para poder utilizar eso como museo. Pero eso es un proceso que, además de voluntad política, demanda inversión económica. Sí, sí, profesor, Entonces, pero esa parte es importante porque sí, dirán, bueno, y entonces estos materiales, ¿para dónde van? Pues nos toca entregárselos, bien sea al Museo Nacional, o irán a parar las bodegas de Lucán, que están atestadas de sí, elementos arqueológicos de todo el país, porque no hay conciencia sobre eso. sí, El hecho, por ejemplo, de que tengamos más de 160 individuos recuperados, que yo ya calculo que a esta fecha pueden ser más de 200, también es una labor que, bueno, nosotros a dónde vamos a entregar a estos individuos, a quién se los vamos a dar, quién los recibe, quién recibe a estos abuelos. En última, yo me considero, y lo digo entre comillas porque esto es una labor de cumplimiento a las normas de protección del patrimonio arqueológico. Uno termina siendo un saqueador de tumbas, así literalmente. sí, porque las saca los individuos de donde están reposando, claro, para pero pues meterlos en por cajas. obligación, Sí, porque ahí van a meter retroexcavadora y entonces van a dañar todos los contextos y eso se va a perder. Entonces, pero yo lo digo así entre comillas porque uno dice, bueno, sacamos esto, tenemos este producto, pero y bueno, ¿a quién le interesa? Porque es que lo que es Camilo, es un periodo de historia muy largo, con muchas evidencias, donde se nos olvida lo más importante, y es que detrás de todas esas evidencias hubo seres humanos como nosotros, ¿sí? Que tuvieron que pasar por muchas dificultades y adaptarse a muchas circunstancias que les permitieran sobrevivir para quedar perviviendo hasta la época de la colonia, cuando fueron prácticamente eliminados del mapa nacional. Entonces, esa es una llamada de atención. Ojalá que estos conversatorios sirvan para que se puedan planificar y se puedan dar las condiciones adecuadas para que los municipios se apropien de su patrimonio. Pienso que sí, este conversatorio a nivel de Cundinamarca es importante porque, pues, miren, Nemocón tiene un museo, es un museo muy modesto, muy pequeño, pero él tiene un museo, ¿sí? sí, Con las ojalá, condiciones que necesita. Entonces, Sopó no lo tiene con esta riqueza. sí. Hay que pensar en En eso. Sopó ya debería existir un museo con tantos hallazgos arqueológicos registrados en el municipio. Sí, de Correcto. verdad es que nadie ha tomado esa bandera
y es muy difícil y los mandatarios municipales pues no lo tienen contemplado, pero sí, mientras la comunidad no lo exija, pues va a seguir así y es una labor quijotesca. Pero bueno, hay que empezar, hay que seguir y ese es el propósito de este conversatorio. Así que muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Camilo, por haber aceptado la invitación. Y muchas gracias al IDECUD también, que apoya y propicia estos espacios. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar aquí. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, profesora Ruth, por el espacio. Camilo, placer conocerlo. Gracias. Compartir tantas Gracias, Ruth, cosas gracias a ti. en común. El gusto es mío. Creo que sí. Igual, esperemos que esto sea apenas un abrebocas. A ver. Sí, esa es la idea, despertar Así la es. conciencia, que veamos, que valoremos esa riqueza arqueológica, esa historia, Yo esa recuperación estoy en histórica. yo estoy en la labor de, estoy elaborando un documento de las tareas que desarrollé durante los 3 años que estuve vinculado con esta perimetral. Espero encontrar un espacio donde publicarlo, porque eso tiene que ser así, y tiene que dar a conocer. Porque sin eso, esta labor no se empieza. Claro, profesores, Les estaré contando y compartiendo, desde Claro, luego. sí. estaremos pendientes, profesor, y lo invitamos entonces Claro, otra tarde para que hablemos sobre ese documento que Con usted está mucho haciendo. gusto aquí, de mi parte, cuenten conmigo siempre que requieran algún tipo de orientación, de ayuda, ahí estaré dispuesto. Muchas gracias, profesor. Fue un así lo conversatorio haremos. muy agradable y muy valioso. Nos Bueno, deja gracias. muchas enseñanzas. Muchas gracias a todos.